Continuamos con el curso y ahora que ya tenemos un mayor conocimiento del panel de estilos y el trabajo con CSS desde Dreamweaver, vamos a empezar a ver en profundidad los spray, de los cuales la mayoría exigen un uso intensivo de las hojas de estilo en cascada para poder personalizar. Y empezamos con el Spray Menu Bar, uno de los 8 nuevos widgets Spray que aparecen en Dreamweaver CS3. Este spray nos permite crear un menú muy flexible con submenús desplegables que se mantienen accesibles incluso aunque JavaScript esté desactivado en el navegador del cliente. En esencia, en cuanto al apartado del código HTML o XHTML, se trata simplemente de una lista desordenada con listas anidadas opcionales para crear los submenús. Después, el aspecto que tiene, que va a mostrar en nuestra creación, se le da mediante el uso de hojas de estilo en cascada, CSS, y los submenús se controlan con una combinación de CSS y JavaScript. Existen dos versiones para este spray, una para crear un menú horizontal, como el que aquí vemos un ejemplo, y otra para crear menús verticales. Son muy similares en cuanto a la estructura. Aquí, como decía, vemos en pantalla un ejemplo de este menú horizontal ya configurado para que se adapte al aspecto general de nuestro sitio. Aunque para insertar un spray de barra de menú se hace pues en segundos, la clave está en que para darle el estilo que requiere necesitamos tener un buen conocimiento de CSS, saber las reglas de estilo que debemos cambiar en lo que ya crea automáticamente el spray y cuáles tenemos que dejar es el mayor de los desafíos y requiere profundizar un poco en cada uno de estos sprays desde luego. Para ayudarnos lo haremos de nuevo de modo práctico, pero al tiempo que lo vayamos haciendo describiremos la estructura del spray barra de menú. Mostraremos cómo insertar y eliminar completamente el mismo spray, explicaremos las reglas de estilo que lo controlan y desde luego también veremos cómo modificarlas para personalizarlo y que tenga el aspecto que nosotros queramos. Al finalizar este bloque sabemos cómo transformar el diseño por defecto, de nuevo que en cuanto al aspecto es muy poco vistoso, aunque está muy bien estructurado, y lo convertiremos en algo más personalizado, con mejor aspecto y más adaptado al diseño completo de nuestra página. Este spray, como la mayoría de los sprays, el aspecto que presentan está totalmente controlado a través de CSS, de hojas de estilo en cascada. Por eso ya hemos visto en los anteriores videotutoriales cómo trabajar con el panel de estilos CSS y, desde luego, para seguir, damos por supuesto que ya tienes un conocimiento, por lo menos en los fundamentales, del trabajo con ese panel de estilos que vamos a utilizar. Como todos los widgets spray, este spray de barra de menú se basa en archivos externos para controlar el aspecto y el modo en el que va a funcionar. Así que en este caso para trabajar sí que siempre tenemos que hacerlo desde un sitio Dreamweaver. Tenemos que crear un sitio Dreamweaver, que también ya hemos visto cómo hacerlo, para trabajar con todos los widgets y en este caso también con el de barra de menú. De entrada yo, por ejemplo, para el curso tengo creado un único sitio y allí voy utilizando en distintas carpetas los archivos que voy creando. Pero recuerda que si lo dejamos con el nombre por defecto, estos archivos que Dreamweaver crea automáticamente los coloca en una carpeta que se encuentra en un nivel por encima y que llama Spray Assets. ¿A qué me refiero con esto? Pues que si creas dos carpetas y en dos carpetas distintas creas un menú bar de este tipo, vamos a tener que darle un nombre distinto al archivo, si no nos lo va a guardar con el mismo nombre, lo cual podría hacer que se lo describiera unos sobre otros. Así que, de entrada, si lo hicieras en un sitio exclusivamente para esto no habría problema, pero como no suele ser así, y por lo menos en el curso no va a ser, siempre vamos a darle nombres específicos a estos archivos. Desde luego el mejor modo de entender cómo trabaja cualquier parte de un programa, en este caso la barra de menú, el spray barra de menú, es hacerlo trabajar desde Dreamweaver y empezar a experimentar. Así que para empezar vamos a cerrar todo lo que ya aquí está creado, este ejemplo ya creado,
y ya veremos después, también crearemos algo similar a esto, pero de momento vamos a empezar una página en blanco simplemente para ver lo fundamental. Luego incluiremos una barra de menú, un spray barra de menú, en el diseño que hicimos en el anterior vídeo tutorial. En este caso, por razones de claridad, voy a crear un nuevo sitio para este vídeo tutorial. La razón es que para poder ir explicando los distintos archivos que crea y mirarlos, si es una carpeta donde ya hay muchos archivos que ya hemos creado antes, pues puede ser más confuso. Recuerda también, cuando creas el sitio, que no vamos a ver otra vez cómo hacerlo, que en la categoría Spray puedes indicar aquí una ruta distinta donde quieres que guarde estos archivos que crea. Por defecto están en la carpeta Spray Assets, que coloca justo en la carpeta que va a estar por encima de donde tenemos ahora el archivo que vamos a usar. Así que vamos a dejarlo aquí, que nos lo cree aquí tal como está, y simplemente un sitio vacío para empezar, en el que vamos a trabajar. Esto, como ya sabes, está visto en anteriores videotutoriales. Y vamos a empezar creando una página HTML en blanco. Esto es también lo que hace por defecto, podríamos hacerlo también ya automáticamente, pero lo hacemos desde aquí. Comprueba que no esté aquí, no haya aquí nada, lo otro deja por defecto. Y de momento tenemos simplemente una página en blanco. Ahora, como ya decía antes, cuando queremos crear un spray, tenemos que hacerlo desde un sitio. Por tanto, tenemos que tener guardado antes el archivo. Si lo intentamos hacer así, lo primero que nos va a pedir es que guardemos el archivo. Vamos a trabajar desde la pestaña de layout, de diseño, porque aquí tenemos tanto el spray menú como los divs, que también usaremos después. Está en algún otro, pero aquí este es el spray menú bar. Pulsamos y observa como lo primero que nos indica es que salvemos primero el documento antes de insertar el widget. Esto lo hace porque necesita saber la ruta donde va a guardar los distintos archivos que va a crear ahora. Así que pulsamos aceptar y nos indica que lo guardemos. Ya tenemos aquí en este nuevo sitio que creé, al que llame barra menú, y vamos a llamarle por ejemplo prueba, ya que no va a ser aún donde lo hacemos. Vamos a trabajar de momento aquí. Pulsamos sobre guardar. Y ahora aquí nos pregunta si queremos que el diseño sea horizontal o vertical. Podemos elegir cualquiera de ellos. Vamos de momento a elegir horizontal, pulsamos OK y vemos como de momento ya tenemos aquí creada la estructura de este spray barra de menú. Ahora al estar trabajando en un nuevo sitio, por eso lo he hecho, al guardar nos va a indicar que tiene que crear unos archivos y guardarlos, y los va a guardar en la ruta que veíamos hace un momento. Vemos que si ahora pulso aquí, File, Save, inmediatamente aparece aquí diciendo que tiene que guardar todos estos otros archivos que aparecen en la carpeta que va a crear con el nombre de Spray Assets. Aquí vemos esos archivos, algunos de ellos son simplemente imágenes, otro es el archivo CSS que vamos a utilizar y otro el archivo JavaScript que va a utilizar. De momento, como vemos aquí, no da otra opción, vamos a pulsar OK y con eso esos archivos ya han sido creados. Si de momento no los ves en el site, haz un refresh y observa como ya aparece aquí la carpeta y dentro de la carpeta los archivos que automáticamente ha creado este spray de Dreamweaver. Como ves, lo que aparece pues son eso, aquí lo vemos un poco ampliado, ya repito lo que acabo de decir, las 4 imágenes GIF, que son estas flechas que van a aparecer, y después el archivo spray menú bar horizontal CSS y el spray menú bar JS. Estos dos, fundamentalmente el CSS, es con el que vamos a tener que trabajar. Si ahora, sin más, hacemos un previo, recuerda seleccionar aquí en Files el archivo que tienes abierto, porque si tuviéramos otro de estos aquí marcado, nos lo abriría con F12. En este caso queremos de momento abrir. Ya simplemente con esto, si pulsamos, observa como ya tenemos una barra de menú totalmente operativa y que ahora hay que personalizar. Vamos a hacer lo mismo con uno vertical. Pulsamos también archivo en blanco y simplemente volvemos a pulsar sobre Spray Menu Bar. Nos indica de nuevo que tenemos que guardarlo antes. Vamos a llamarle, por ejemplo, vertical en el mismo sitio
Y ahora aquí pulsamos en lugar del diseño horizontal el vertical. Pulsamos OK y ahora, como vemos, ya nos aparece aquí el menú. Podemos ahora guardar con control S, por ejemplo, y ahora nos indica de todos que simplemente tiene que crear este nuevo archivo, menú bar vertical, porque los otros son exactamente los mismos. Incluso el JavaScript también es el mismo, lo único que cambia, y ya veremos que en determinadas cosas sí tiene que llevar a cabo cambios, desde luego, porque todo lo que es el aspecto, que aparezca horizontal o vertical, se controla desde CSS. Ya veremos después cómo incluso la estructura XHTML es exactamente la misma en los dos casos. El cambio todo depende de CSS. JavaScript controla la navegación de los submenús, pero en este caso, como es igual en los dos, como vemos, simplemente crea este. Pulsamos OK y ahora, de nuevo, aquí si refrescamos, ya nos ha creado el nuevo CSS para la barra vertical. Vamos a ver para empezar la estructura XHTML del Spray. Estructura que está formada por una serie de listas desordenadas, anidadas a partir del tag UL, como ya seguro que sabes. A todo esto se le va a dar estilo mediante el uso de CSS. Es CSS el que hará que esta lista desordenada y con distintas listas anidadas aparezcan como botones, y la apertura de los submenús se hace mediante JavaScript, como ya dijimos. Para ver esta estructura subyacente podemos hacerlo, como estamos haciendo aquí, en vista código, pero también desde la vista diseño. Con el spray seleccionado, aquí tenemos la opción de modificar los estilos on y off, que desaparezca, que deje de usar los estilos. Por tanto, aquí pulsando ahora Turn Styles Off, observa que inmediatamente nos aparece esta lista anidada en modo diseño, que podemos incluso modificar también en modo diseño. Pulsando otra vez Turn Styles On, inmediatamente vuelve a aplicársele el CSS y aparece con su aspecto. En este caso estamos con el spray barra de menú vertical, pero observa, ya lo decíamos también hace un momento, que si hacemos lo mismo con la barra de menú horizontal, la estructura de este conjunto anidado se mantiene exactamente la misma. No hay ninguna diferencia entre la vertical y la horizontal, porque donde le da el aspecto que tiene, como ya dijimos en varias ocasiones, es con el código CSS. Si de nuevo pasamos a vista código, puedes ver cómo Dreamweaver ha añadido automáticamente los enlaces. Aquí vemos tanto para el archivo JavaScript, Spray Menu Bar JS, como para el archivo CSS, Spray Menu Bar Horizontal CSS. Y además en el body, justo después de esta lista anidada, aquí lo podemos ver, Dreamweaver inserta un bloque de JavaScript que sirve para inicializar el objeto widget, porque todos los widgets Spray que incorpora esta versión de Dreamweaver son objetos JavaScript y como tales tienen que inicializarse, y en este caso se inicializan cuando se carga la página. De ahí que aquí aparece y que llevará a cabo la inicialización del objeto para que funcione. Si en alguna ocasión algún menú no te funciona, casi siempre observa, controla que no hayas borrado este script, porque suele ser la razón fundamental. Vamos a ver ahora cómo eliminar, borrar completamente un spray barra de menú. Para ello tenemos que asegurarnos que lo tenemos seleccionado. Pulsa en la pestaña que aparece en la parte superior izquierda y una vez seleccionado pulsa simplemente la tecla Supra. Con ello, como vemos, ya se borra. Pero no se borra solo el widget, sino que también borra en el código todos los enlaces que había creado y que decíamos hace un momento. Observa como aquí no teníamos nada más, y simplemente borrando el widget ha dejado exactamente el código como cuando creamos una página en blanco, que es lo que queremos. Sin embargo, observa como en el sitio, aunque refresquemos,
los archivos que creó en la carpeta Spray Assets siguen existiendo, porque puede ser que vayan a ser utilizados por otra página y por tanto en este caso no los borra. En caso de que dentro de esta página tuviéramos otros widgets igual, entonces tampoco borraría los enlaces, pero en este caso al ser el único, como vemos, lo borra. Pero en ningún caso lo que no borra, como vemos, son los archivos que ha creado en la carpeta Spray Assets. Recuerda también que es importante eliminar las barras de menú y cualquier otro widget de forma limpia, como hemos hecho ahora. Si no lo hacemos de este modo, puede que el código que aparezca aquí, por ejemplo el widget de inicialización del script que veíamos antes y que sigue aquí en el vertical, este widget de inicialización no se borre y por tanto cuando se abra la página dé un error, ya que no va a poder inicializar un widget que no existe. Así que por lo tanto es importante siempre, de ese modo tan sencillo, simplemente teniendo seleccionado el widget y pulsando delete para que nos lo borre. En este caso no sería necesario, tenemos la otra barra de menú vertical, pero también para saberlo, esta eliminación podemos revertirla pulsando sobre Edit, deshacer lo que hemos hecho, en este caso lo he borrado, y como vemos nos vuelve la barra de menú y desde luego también en código, todo el código, tanto los dos enlaces como el script en el mismo lugar. Vamos ahora a seguir viendo cómo editar una barra de menú, que como ya sabemos se trata de una serie de listas desordenadas, anidadas unas dentro de otras. De modo que bien desactivando el estilo, como ya vimos que podíamos hacer, pulsando en la pestaña del spray y aquí Turn Styles Off, ya podemos llevar a cabo la edición directamente desde el propio, la pista diseño, podemos ir modificando aquí por ejemplo, y así podríamos hacer con todo. También podemos hacerlo en modo código, pero desde luego no es a lo que estamos dedicando el curso. Y el modo más aconsejable para hacerlo es, seleccionando el spray, trabajar en el inspector de propiedades, en el que aquí vemos cómo nos permite llevar a cabo este trabajo. Las tres columnas en el centro del inspector de propiedades muestran la jerarquía del menú, siempre con el nivel superior aquí a la izquierda. Y cuando seleccionamos cualquier ítem de esta columna, el del medio, si los hay, como vemos aquí, muestra los contenidos del submenú relacionado. Y a su vez, cuando pulsamos en el submenú relacionado, si tiene otro submenú, también aparecerá en esta tercera columna. Como vemos, en caso de que los haya, aparecen los submenús relacionados. Para editar cualquiera de los ítems, lo que tenemos que hacer es marcarlo en el inspector de propiedades, el que sea, de la columna que sea, y a continuación cubrir los datos que queremos en estos campos que aparecen aquí a la derecha. En el primero de ellos, en texto, escribimos la etiqueta que queremos que aparezca en el menú del botón. Veremos cómo ya inmediatamente cambia ahí cuando pasamos a otro. Aquí el enlace que queremos que se abra con cada uno de los ítems que forma el menú, bien escribiéndolo aquí directamente o bien pulsando la carpeta y navegando a buscar la página donde se encuentra ese enlace. Los otros dos, que también aparecen en muchos casos, el de title, que añade un atributo title al enlace y que la mayoría de los navegadores lo muestran como si fuera un tooltip cuando está el puntero sobre él. Es un modo también de proveer accesibilidad para personas con deficiencia visual y que usan lectores de pantalla, y de este modo les describe el destino de forma más clara. Podemos, por ejemplo, ir página inicio, podríamos poner. Y por último, target, que lo que hace también es añadir un atributo target al enlace.
Es algo hasta cierto punto controvertido, según las opiniones tradicionales. No debe usarse, debía usarse solo con los frames. El valor, cuando usamos aquí, ponemos blank, como seguro que ya sabes, lo que hace es abrir la página en una nueva ventana del navegador. Hay gente que considera que eso no debe hacerse por defecto. Yo no estoy muy de acuerdo, por muchas razones, entre otras, porque en la actualidad no te lo abre en otra ventana, sino que te lo abre en otra pestaña dentro de la misma ventana que tienes abierta. Todos los navegadores hoy ya cuentan con el sistema de pestañas mucho más cómodo. Y personalmente a mí me fastidia mucho cuando estoy en una página y doy un enlace, pues que pierdo esa página. Después a lo mejor en la nueva voy a 2 o 3 y al final es prácticamente imposible volver. Que si me lo abren distintas pestañas, a mí particularmente es más cómodo. Yo tengo la costumbre siempre de pulsar con el botón derecho y abrir en una nueva pestaña. Por lo tanto, si ya me lo dan hecho, lo prefiero. Así que por lo menos hay que saber para lo que vale, después cada uno decide, pero esta postura un poco hasta creo que dogmática de que no deben ponerse, yo no entiendo muy bien por qué, la verdad. Esto puedes ir haciéndolo con todos los ítems, tanto del menú principal como de los menús secundarios. Si quieres añadir un nuevo ítem, lo que tienes que hacer es pulsar el botón más en la parte superior de la columna. Aquí, como vemos, nos añade un nuevo ítem, que después también puedes mover arriba y abajo, teniéndolo seleccionado, y con estas flechas, aquí ves cómo lo movemos al final, o cómo lo movemos hacia arriba, para colocarlos donde queramos. Y del mismo modo también se puede borrar un ítem con el ítem seleccionado y pulsando en el botón menos de cada columna. Esto de nuevo se puede hacer exactamente lo mismo en cualquiera de las 3 columnas por el mismo método. Como aquí vemos, el inspector de propiedades nos permite trabajar en 2 niveles de submenús. Desde luego que podríamos crear más submenús, bien haciéndolo directamente aquí en esta lista anudada o también haciéndolo en vista código. De todos modos, en este caso sí, el consejo de que no se trabaje nunca con más de 2 submenús, sí que creo que es muy necesario seguirlo, porque realmente submenús en más anidamiento, más profundidad, realmente se hacen muy confusos y muy difíciles de seguir, y también incluso de localizar en el menú para que no se cabalguen unos sobre otros al abrirlos. En la mayoría de los casos, prácticamente siempre con 2 niveles de submenús llega de sobra. Y si en alguna ocasión no llegara, creo que lo mejor es replantearse cómo está estructurado ese menú antes que seguir añadiendo más submenús, que lo hace muy confuso desde luego. Si tienes el menú en vista diseño y estás trabajando con alguno de los submenús, como aquí vemos, y llevas a cabo cualquier cambio, antes de salir e ir a trabajar otra parte, recuerda marcar de nuevo el primero de los menús, porque si no te queda como estamos viendo ahora y hay problema para poder editarlo, y sobre todo con el aspecto que queremos que tenga la página, ya que esto nos va a dejar trabajar, ya que de entrada queremos que esté cerrado. Por lo tanto, en caso de que esto ocurra, simplemente vuelve a marcar y marca aquí cualquiera, no tiene que ser el primero, cualquiera de ellos, y ya los cierra y queda el diseño como va a estar en nuestra página en un principio. Antes de empezar a analizar la estructura CSS del Spray Menu Bar, hacer alguna consideración sobre el tema de la accesibilidad, porque desde luego este nuevo tipo de barra de menú es mucho más accesible que los antiguos menús pop-ups que estaban basados completamente en JavaScript y que se podían crear tanto en Dreamweaver como en Fireworks, por ejemplo. De ese modo no se podía acceder a la estructura subyacente, mientras que en este caso, al estar toda creada con XHTML, no está oscurecido y, por ejemplo, los motores de búsqueda que a tanta gente le interesan tanto, pues sí pueden acceder a esa información. Sin embargo, hay que señalar que los submenús, repito una vez más, se accede a ellos a través de JavaScript. Por lo tanto, si un navegador, algún usuario usa un navegador que tiene desactivado JavaScript, no podrá acceder a esos submenús. Por tanto, si se busca un alto nivel de accesibilidad, es necesario en este primer nivel añadir enlaces reales y no ficticios. Muchas veces se ponen enlaces ficticios en aquellos que tienen submenú para que se vayan los submenús, y de los submenús es donde se abren las páginas.
eso funcionará perfectamente, pero con aquellos que tengan deshabilitado JavaScript no funcionará. Eso, cada uno verá si realmente ese porcentaje considera que lleva a que tenga que rehacer su sitio, ya que entonces si este enlace no es ficticio, tiene que llevar a una página que exista. Así que es un tema a tener en cuenta cuando se está diseñando el proyecto. Y sobre todo creo que hay que tener en cuenta este tema de la accesibilidad. Si con este tipo de menú, los submenús, si se tiene deshabilitado JavaScript, puedes probarlo deshabilitando JavaScript en el navegador, no vas a poder acceder a él. Aunque el esquema de color por defecto en la hoja de estilos no está exactamente muy logrado, tampoco es ese su objetivo. El diseño estructural sí que ha sido pensado cuidadosamente, de modo que no sea necesario cambiar muchas propiedades para alcanzar una rápida transformación de la barra de menú. Vamos a abrir los archivos sprite menubar vertical.css y sprite menubar horizontal.css, que si has dejado por defecto la localización estarán dentro de la carpeta sprite assets. Abre los dos. Vamos a pulsar F4 para que ocupe toda la pantalla el código. Y como podemos ver, el diseño, de nuevo muy bien comentado, aparece dividido en 4 grandes secciones. Cada una de ellas está indicada de este modo en el espacio que ocupa. La primera de ellas, como vemos aquí, con el nombre de Layout Information, que es donde se controla la estructura, tal como puede ser, por ejemplo, el tamaño de las fuentes o el ancho de los menús. Es este primer apartado. Y aquí tenemos el segundo de los apartados. Design Information, que es donde está todo relacionado con darle estilo para el esquema de color del menú y también para los bordes. Es lo que se encuentra en este apartado. Y aquí tenemos el tercero de los apartados. Submenu Indication, que es desde donde se controla todo lo relacionado con las flechas que nos permiten mostrar la existencia de submenús dentro del menú. Solamente tendremos que cambiar este apartado si queremos ajustar, modificar las flechas que aparecen por defecto. Y el último de los apartados, Browser Hacks, que en este caso trata con temas de los famosos bugs del Internet Explorer, que por lo tanto esto es mejor dejarlo tal como está, sin más. Por tanto, si no queremos modificar las flechas, va a ser con los dos primeros apartados con los que vamos a tener que trabajar, sobre todo con el del Layout y con el del Design. Lo primero a tener en cuenta es que si cambiamos al otro CSS, el del Sprite Menu Bar Vertical, vamos a encontrarnos con que contienen las dos hojas de estilo prácticamente las mismas reglas una que otra. Los nombres de los selectores CSS simplemente cambian reflejando la orientación del menú. Así como vemos aquí en la barra vertical se usa la clase Menu Bar Vertical. Como vemos de nuevo como si fuera una firma CSS, se utilizan todas, mientras que en la horizontal se usa la clase Menu Bar Horizontal. Pero después, en cuanto a las reglas y propiedades, son prácticamente siempre las mismas, tanto en uno como en otro. Y en segundo lugar, tanto con la barra de menú horizontal como vertical, en el momento en el que queramos personalizarla, hay una serie de cosas que también hay que tener claras sobre la estructura. La primera de ellas es que todas las medidas que se utilizan por defecto son medidas relativas, bien en porcentajes, como vemos aquí en font size, o bien utilizando em, como vemos aquí en el ancho. En todos los casos nunca se usan píxeles, se usa siempre porcentaje o em, como vemos en alguno de los ejemplos. Aquí tenemos otro caso, o aquí. Una diferencia entre los dos menús, el horizontal y el vertical, es que en el horizontal el ancho, como vemos aquí, está configurado a auto, mientras que en el vertical está configurado a 8 em, como podemos ver.
Mientras que el ancho de los ítems que contiene cada uno de los menús, en este caso están configurados igual, tanto en el horizontal como en el vertical, y como vemos aquí, tiene para el menú principal un ancho de 8 EM, mientras que para los submenús tiene un ancho de 8.2 EM. Vamos primero a hacer una serie de consideraciones teóricas que son importantes tener claras para después, posteriormente, cuando llevemos a cabo todo el proceso de transformación de la barra de menú. Y empezamos hablando del tema de cómo cambiar el ancho del menú. El uso de EMS para el ancho de los ítems, tanto del menú como del submenú, hacen la barra del menú muy fluida. Eso va a depender del diseño que estemos creando en general, no solo de la barra. En el caso en el que estamos trabajando, que si recuerdas es un diseño fijo con un ancho en píxeles, necesitamos también cambiar estas estancias de los valores dentro del apartado de Layout Information. Así que en este caso siempre tienes que plantearte cuáles son las características del diseño genérico dentro del cual vas a incluir también el menú. En este caso el diseño genérico que vamos a usar está en píxeles, tiene un ancho fijo, por tanto haremos lo mismo aquí para determinar ese ancho, dándole un valor en píxeles, indicando justo el ancho que queremos que. En cuanto a los colores, otra cosa que también en la mayor parte de las ocasiones, prácticamente siempre vamos a querer personalizar, recuerda, como decíamos, que se encuentra dentro del apartado Design Information. Y dentro de este apartado puedes cambiar de modo muy sencillo los colores de los bordes, que aquí vemos, y el color de fondo en los distintos apartados que aquí también vemos. En este caso vemos como por defecto usa para el valor hexadecimal solamente 3 caracteres en lugar de los 6 comunes. Cuando se repiten es, por ejemplo, CCC y otros 3 CCC, se puede poner solo con 3. Eso es una forma corta de escribirlo. También si repite, aquí sería acabado en CC, pues también se puede hacer. En general se suelen poner los 6, pero vemos que es un modo corto de escribirlo que no tiene más importancia. Pero sí que es muy importante saber que es aquí, en este apartado, donde tenemos que personalizar los colores que queremos darle a nuestro menú. Posteriormente, cuando llevemos a cabo la personalización del menú, lo vamos a hacer en modo diseño con el panel de estilos exclusivamente. En la práctica, en la mayor parte de las ocasiones, en cuanto se tiene un poco de hábito, se va a estar cambiando. El panel de estilos, como dijimos, es muy práctico, muy útil, pero en muchos casos pues se prefiere directamente ir al diseño. En este caso, al modo código. En este caso, incluso, tal como está planteado, veremos algún otro detalle, casi parece estar más planteado para usar en modo código que usar con el panel de estilos, aunque esté con Dreamweaver. Eso hace que para trabajar con el panel de estilos en algunas ocasiones pueda hacerse un poco más confuso. Lo explicaremos. Para empezar, vemos aquí un primer tema importante a tener en cuenta, que tiene que ver con ese uso de JavaScript, como ya dijimos, para los submenús. Por alguna razón Adobe, en el modo de organizar aquí el código, como vemos, pone aquí las propiedades para aHover, por tanto cuando esté encima el puntero, y para aFocus. Pero después, en esa clase dinámica que se crea para el JavaScript, de nuevo vuelve a repetir las mismas reglas, lo cual hace que para trabajar aquí no sería complejo, pero trabajar desde el panel de estilos va a ser difícil, porque las mismas reglas están en 2 sitios distintos. Así que vamos a hacer un hack en el CSS para que se haga más cómodo trabajar posteriormente. Es muy sencillo, viéndolo visualmente, desde luego no tiene la más mínima dificultad. Simplemente en el primero, aquí después de focus, pongo una coma. Recuerda que es clave, tiene que ir la coma, si no, no funcionaría. Y ahora toda esta parte, bórrala. Vamos a borrar también este texto, aunque eso daría igual, pero para dejarlo junto. Simplemente borra todo esto y acércalo. Bueno, no así como hice yo, sino en este modo, y observa cómo ahora quedan todas las reglas
y con las mismas propiedades, pero en lugar de ponerlo dos veces, que no tiene sentido, ahora lo tenemos una única vez para todas. Yo en este caso borro el comentario. Si no quieres borrarlo, también puedes añadirlo aquí, mejor que no quede en el medio porque sería confuso. Puedes añadirlo también dentro, al lado del otro comentario, por ejemplo. Esto lo he hecho en el CSS de la barra vertical. En el horizontal sería exactamente lo mismo. De momento estamos simplemente trabajando aún con diseños, simplemente con la estructura básica, pero posteriormente, cuando vayamos a personalizar nuestra barra, tenemos que hacer exactamente lo mismo aquí, para que podamos trabajar en el panel de estilos de forma más sencilla. Ya veremos cómo posteriormente también esta agrupación en 4 categorías, que puede ser cómoda para trabajar aquí, va a hacer que después en el panel de estilos tengamos repetidas distintas reglas, lo cual de entrada puede parecer confuso. Justo es porque aquí, como vemos, como decíamos, por ejemplo, aquí solo se dan propiedades para el tipo de texto, para el posicionamiento, para los anchos. Sin embargo, cuando es tema de bordes o de colores, viene aquí, y por lo tanto puede ser, como vemos, que aparezca la regla en más de un sitio. En el panel de estilos nos vamos a encontrar con esa misma situación, que la regla nos aparece en más de un sitio por esta misma razón. En cuanto al tema de los bordes, como decimos, también se encuentran dentro del apartado Design Information. Por defecto aparece un borde gris claro en el borde externo de los contenedores de los submenús, tanto en la barra de menú horizontal como vertical. Además, en la barra de menú vertical tiene el mismo borde en torno a todo el menú. Para cambiarlo, en el horizontal hay que cambiar esta regla, UL menú barra horizontal. Aquí tenemos las características del borde y desde aquí es donde tenemos que cambiarlo. En el caso del vertical aparece, como decíamos, también rodeando todo, por eso hay que cambiarlo tanto en aquí en UL menú bar vertical como en UL menú bar vertical UL. En los dos hay que modificarlo para configurar el borde que queremos darle. En cuanto a los ítems individuales de cada menú, por defecto no tienen borde, así que se ven todos sin ningún tipo de separación o de costuras entre ellos. Si quieres darle a el menú, a cada uno de los ítems, también un aspecto más de botón, hay que aplicar un borde en las siguientes reglas, ya las ves aquí también. En UL, menú bar horizontal A, tendrías que añadir una nueva propiedad borde, y en el vertical exactamente el mismo, como siempre con el nombre de la clase distinto. En UL menú bar vertical A, añadirle un borde. Otro tema es el de cambiar la fuente. Como decimos, en este caso, para el tema fuente se encuentra en el apartado, en la categoría Layout Information, y como podemos ver aquí, se encuentra configurado en dos reglas separadas. Estamos en el vertical, en esto es exactamente lo mismo, en el horizontal o en el vertical, en cualquiera de ellos, y observa cómo aparece aquí en UL menú bar horizontal, tamaño de la fuente 100%, y otra vez aparece aquí en el selector UL menú bar horizontal li. De nuevo tenemos aquí un tamaño de fuente del 100%. Si aparece el 100%, como es en este caso, o fuera un ancho en píxeles fijo, un ancho o un tamaño de fuente en píxeles fijo, no habría ningún problema. Pero si le damos un valor relativo, hay que tener cuidado, porque observa lo que ocurre si aquí le diéramos un ancho del 80%, y bueno, dijéramos aquí vamos a darle otro 80% para que esté igual. Y ponemos un ancho en 80%. En este caso, en el menú horizontal, vamos a guardarlo para empezar. Y aquí lo vemos con ese porcentaje que indicamos. Pero observa lo que pasa ahora. Vamos a probarlo en el navegador. Vamos a pulsar F12. Y observa cómo aquí aparece con el tamaño que le indicamos. Pero observa cómo ahora los submenús aquí aparecen con un tamaño más pequeño, y aquí creo que hay otros submenús, aparecen con el tamaño más pequeño aún. Por lo tanto, no ha hecho todos los submenús al 80%, menús y submenús, sino que hace el primer menú 80% y después al otro lo hace el 80% del 80%, por lo tanto es un 70% aproximadamente, y el otro lo hace el 80% del 80% del 80%, un 60% aproximadamente. Por lo tanto, como vemos,
cambia el tamaño y es distinto para cada uno de ellos. En general esto no queremos que sea así, sería el modo de hacerlo, pero si queremos que mantenga el mismo, no habría que hacerlo de este modo. Como vemos, nos da un error. Para evitar que pase esto, lo que tendríamos que hacer es, en esta regla, es modificar solo el ancho aquí en UL menú bar horizontal 80% y aquí dejarlo a 100% en el submenú. Por lo tanto va a ser 100% con respecto a lo que esté aquí. Por lo tanto así se mantendrá igual en todos. Si lo probamos ahora de este modo, después de guardar el CSS, vamos a HTML, lo abrimos de nuevo y observa cómo ahora el tamaño se mantiene igual en el 80% para todos los ítems, tanto en el menú principal como en los submenús, que era lo que queríamos. Si te sientes cómodo editando las hojas de estilo en vista código, con lo que hemos indicado aquí y teniendo claro estas secciones, las categorías que incluye, sabemos todo lo necesario para la personalización de un spray menú bar mediante la modificación de los valores de las propiedades CSS. Pero para empezar, una de las desventajas que tiene trabajar en vista código es que no podemos ver cómo los cambios que vayamos introduciendo van a repercutir en el diseño y cómo ese cambio encaja dentro del conjunto de la página que estamos creando, ya que un menú de este tipo nunca se hace solo, sino que se incluye dentro de un diseño más amplio. Por tanto, para poder ver el resultado de cualquier cambio tenemos que guardar el CSS, ir a la página y refrescar para verlo en vista de diseño o en el navegador. Eso, sobre todo cuando es, como en este caso, un código CSS ya creado, saber de entrada qué es lo que va a hacer cada propiedad, y sobre todo, como ya explicamos ahora, en algún caso, cuando depende de propiedades situadas en 2 o 3 selectores, es bastante complicado, es algo que no creamos nosotros y que hay que estudiar. Así que, sobre todo para esa parte de entender el modo en el que trabaja, hacerlo en diseño, como nos permite el panel de estilos CSS, es muy útil. Desde luego que para escribir, para cambiar una cosa concreta, cuando ya se entiende la estructura, es más cómodo en código. Pero el panel de estilos CSS, aparte de para escribir también, como vimos ya, propiedades, tiene una utilidad muy importante para poder desentrañar toda la estructura del CSS, que a veces, en este caso es un ejemplo, puede ser compleja. Así que lo que vamos a hacer a partir de ahora es incluir una barra de menú, un spray barra de menú horizontal. Para el vertical, como ya dijimos, es prácticamente lo mismo. Vamos a incluirlo dentro del diseño que ya creamos en anteriores videotutoriales y hacer que compagine con el resto de los elementos que forman el diseño. Para hacerlo vamos a utilizar el diseño tal como iba justo en el anterior videotutorial. Lo que he hecho, voy a usar el mismo site, pero borré todo lo anterior ya que no era necesario, incluida la carpeta Spray Assets, para ver todo el proceso cuando lo crea. Vamos a hacerlo desde cero. De momento, por tanto, en el site solamente tengo el archivo HTML, el CSS para ese archivo que fuimos creando y las imágenes. Para empezar, vamos a incluir el menú, la barra de menú horizontal, dentro de un div. Ya comenté en varias ocasiones que dentro de la comunidad CSS se habla de dos epidemias, una a la que se le llama la clasitis y otra la dividitis, que consiste en fases por las que se pasa cuando se crea CSS. Primero de estar creando para todo clases, con lo que acabamos con una auténtica sopa de clases muy parecida prácticamente a usar tags. Y una vez que empezamos a usar más ID, vemos que es bastante más específico el uso de ID, entonces se tiende a estar creando divs para todo. Ya dijimos en el video tutorial que los divs ni mucho menos hay que estar creándolos para todo, y en este caso ya dijimos que el menú va en una lista desordenada, por tanto se trata de un elemento bloque que podríamos también crearle una ID. Pero recuerda que estamos usando una página que en este caso tiene un ancho fijo. Pues después de probar
y eso es lo que da un poco también la práctica del trabajo con CSS. En este caso, para que quede bien el diseño y la barra de menú quede justo como queremos colocarla, es mejor incluirla dentro de un div. Es importante tampoco no caer en lo contrario, no se debe de abusar de las clases ni se debe abusar de los div, pero eso no quiere decir que en distintas ocasiones, en bastantes ocasiones, sigue siendo la mejor solución. Vamos pues a empezar a trabajar desde el documento HTML. Para empezar, seleccionamos dentro de la pestaña Diseño, en la barra Insertar, y pulsamos en Insertar un tag div. Como ya dijimos en alguna ocasión, estos iconos están repetidos en algunas de las pestañas. En este caso mejor usar esta porque tenemos tanto este como posteriormente también el Sprite Menu Bar que vamos a utilizar. Así que para empezar, eso poco importa, pulsamos aquí en Insertar Div Tag. Y ahora en la ventana que se nos abre, sí, importante configurarlo bien. En el menú desplegable de Insert tenemos las siguientes opciones sobre dónde insertar el div que vamos a crear. Como vemos aquí, el primero de ellos es en el punto donde tengamos el cursor en ese momento. El siguiente, antes de un tag específico. El siguiente, después del inicio de un tag, es decir, anidando este div dentro de un tag ya existente. El otro después de un tag específico, que en este caso de nuevo anidado, pero justo antes del tag de cierre, por lo tanto después de todo el contenido que tengamos ya en ese tag. Y por último, después de un tag específico. Estas son las opciones que nos da y que nos permiten situar de modo muy preciso, recuerda que eso es muy importante, donde queremos colocar el div. Hay aún otra opción que ya hemos utilizado en algún caso, pero que ahora no aparece porque para que aparezca tenemos que tener seleccionados algunos elementos de la página. Y entonces nos indica si queremos crear un div que rodee a esos elementos. Si recuerdas, lo hicimos para crear un div que rodeara todo a partir de las etiquetas de apertura y cierre de body. En este caso, no tener seleccionado nada no aparece, ya que ahora no nos hace falta. En este caso lo que queremos es insertar este menú justo después del div header, el de la cabecera. De modo que aquí lo que hacemos es seleccionar donde pone After Tag y observa como según seleccionamos, Dreamweaver automáticamente puebla este menú desplegable con todos los elementos que tengan un ID. Así que ahora aquí lo que hacemos es buscar el que queremos, en este caso es div ID header, y lo seleccionamos. Y ahora vamos a darle un ID a este nuevo div que vamos a crear. Vamos a darle un nombre, vamos a poner por ejemplo menú, así. Y ahora con esto simplemente pulsamos aquí donde pone New CSS Style. Y ya vemos como en la ventana para crear una nueva regla CSS ya nos configura cómo tiene que aparecer como avanzado y el nombre menú con la almohadilla delante. Se va a guardar dentro del archivo CSS que ya teníamos creado, por lo tanto esto está bien. Ahora al pulsar OK se abrirá la ventana para configurar las reglas, en este caso las propiedades que le queremos aplicar a este selector. Elegimos la categoría Box y vamos a configurar para empezar el ancho a 877 píxeles, que es justo el ancho que tiene nuestra página, si recuerdas. Esto hará que el div se extienda todo a lo ancho de la página. Y vamos a darle también un alto de 2.2 EM. Este ancho, simplemente haciendo un cálculo de lo que va a extenderse el menú. Los enlaces del menú tienen un padding de 0,5 en el top y en el bottom, arriba y abajo, que sería un EM, y después el texto al 100% sería otro EM y dejarle un poco de margen para que encaje todo bien. Así que con 2.2 de alto, EMS es la mejor forma
de asegurarnos que encaje bien. Al darle este valor, lo que vamos a conseguir es que cuando se modifique el texto, el div se amplíe también para contenerlo. De momento, simplemente con esto pulsamos OK y va a aparecer el Insert Div Tag de nuevo, pulsamos también OK. Y ahora aquí vemos, vamos a cerrar aquí, cómo nos ha creado el div, que de momento aparece con un texto que hace de localizador de posición justo debajo del div header, como queríamos que ocurriera. Ahora que ya hemos creado el espacio para contenerlo, el siguiente paso es insertar la barra de menú y crear los enlaces. Para empezar, vamos a borrar el texto que incluye por defecto en el div. En general, con seleccionar el texto y pulsar Delete debería funcionar. Sin embargo, es una buena idea abrir en vista Split para asegurarnos que solo el texto es lo que se encuentra entre los tags del div de apertura y cierre y que no incluye ninguna otra parte. Simplemente con esto, teniéndolo seleccionado en cualquiera de las dos pistas, pulsamos Delete y ahora sí comprobamos que el cursor esté justo entre el tag de apertura y cierre de div y vacío, como lo tenemos aquí ahora en el vista diseño. Pues ahora pulsamos en el botón del Spray Menu Bar que tenemos también aquí dentro de la pestaña Layout de diseño. Pulsamos y de nuevo aquí seleccionamos horizontal, pulsamos OK y ya se nos sitúa dentro del div el menú, la barra de menú horizontal por defecto. Vamos ahora a guardar el archivo. Como dije antes, vacié totalmente el site, por lo tanto ahora nos tiene que preguntar por esos archivos que crea cuando creamos una barra de menú. Pulsamos sobre Save y aquí aparece la lista de los archivos que va a crear y en la carpeta Spray Assets, que como ya dijimos también se puede cambiar, pero no tiene mucho sentido. Con esto, ahora aquí ya nos lo creo, si refrescamos ya aparece la nueva carpeta con los nuevos archivos por defecto. Ahora que ya tenemos la barra de menú, podemos entender mejor por qué fue necesario darle un ancho y un alto al div que lo contiene. Si solamente le hubiéramos dado un ancho, en teoría el alto pues se adaptaría a la barra de menú que lo contiene. Sin embargo, al no tener ese límite, lo que haría sería modificar toda la parte de abajo. Esto de nuevo se trata de algo que solo nos iremos habituando con la práctica. Es la única manera de ir viendo este tipo de ajustes. Veamos por ejemplo un momento, ya sabemos lo sencillo que es encontrar cualquier norma en el panel de estilos. Vamos por ejemplo a All, le acabamos de crear ahora menú y vamos a borrarle el alto y observa inmediatamente el cambio y cómo se va a desajustar la parte de abajo, ya que el div se va a extender. Observa cómo inmediatamente ha cambiado totalmente la estructura, lo cual ya de entrada nos llevamos las manos a la cabeza. ¡Buah! Esto no hay quien lo haga. Bueno, pues simplemente hay que preguntarse qué ocurre y buscar alguna alternativa. Esta es una de las razones por las cuales esta barra de menú mejor incluida dentro de un div. Otra cosa también a señalar es que todos estos cambios que hacemos en el panel de estilos no se pueden revertir con el undo. Aquí ahora, si diéramos undo, lo que haría sería quitarnos de nuevo la barra de menú. Así que hay que tener en cuenta eso. Esto que borramos ahora aquí, la propiedad, tenemos que volver a escribirla, no hay otro remedio. Si la escribimos de nuevo, .2 ems, que es lo que estamos utilizando, observa como también inmediatamente en el diseño ya vemos de nuevo el cambio. De ahí la gran ventaja de trabajar con el panel de estilos y ver en cada momento las modificaciones que vayamos haciendo en el CSS, cómo afectan al diseño, prácticamente siempre, como se va a ver en el navegador, que sea conforme a los estándares. Ahora el siguiente paso, vamos a personalizar los ítems que aparecen en el menú,
ya sabes cómo hacerlo, ya lo explicamos. No lo voy a hacer ahora aquí en el video tutorial, creo que simplemente es ocupar tiempo, pero es una buena idea que practiques quitando algunos de los ítems, incluyendo algún ítem, haciendo que uno que no tenga, por ejemplo, un segundo submenú, se lo creas, y simplemente practicar un poco con esto, que ya digo, no voy a hacerlo ahora en el video tutorial porque sería simplemente alargarlo sin sentido. Aquí lo vemos ya configurado, pero esto pues puedes poner lo que quieras, que tenga algunos casos, también por un tercer nivel. Ahora, como vemos, todo encaja dentro del tamaño que hay para cada menú. Pero vamos a empezar viendo qué podía ocurrir. Recuerda marcar siempre aquí para que se cierre antes. Si aquí pusiéramos un nombre que se extendiera más del espacio que ocupa, observa, por ejemplo, si ponemos nuevas descargas, observa como de nuevo el diseño se descompensa y los dos divs que tenemos en la parte inferior se desplazan hacia la derecha, cosa que desde luego no queremos. Para eso necesitamos añadir una regla clear left a este bloque sidebar. No es ahora un curso sobre CSS, ya lo dije en varias ocasiones, pero esta propiedad clear es junto con float las dos claves para diseñar con CSS. En este caso lo que vamos a indicar con esto es que no puede aparecer ningún bloque a la izquierda de sidebar. Por lo tanto, de ese modo vamos a hacer que sidebar vuelva al lugar donde queremos. Vamos al panel de estilos, mejor en modo all. Recuerda, si no está, que ahora ya contamos con los dos, el del spray y el CSS que ya teníamos. Aquí en este buscamos el de sidebar, hdr sidebar, aquí lo tenemos, y le vamos a añadir ahora la propiedad clear, y ahora aquí indicamos left, y observa cómo inmediatamente con esto, desde luego que el menú sigue igual, ya que el tamaño no llega y por lo tanto se mantiene, pero sin embargo ahora ya no nos descompensa el resto del diseño. Veremos después cómo este tema del tamaño bien lo podemos solucionar ampliando, porque aquí, como vemos, el menú no ocupa todo el espacio, por tanto podemos darle a cada una de las distintas columnas un mayor tamaño, con lo cual esto ya podría coger, y si no, claro, si en el tamaño no coge el texto, o lo dejamos en 2, que no quedaría bien, o reducimos el tamaño del texto, sería el otro modo de hacerlo. Aquí simplemente era un ejemplo para verlo, pero de todos modos de momento lo dejamos así, y observa como ahora, utilizando la propiedad clear, le indicamos que no puede haber nada a la izquierda con clear left, a la izquierda de este bloque, y por lo tanto vuelve a su posición, y aunque aquí se vaya hacia abajo el menú, no nos descompensa del resto del diseño. Vamos ahora a empezar a personalizar el diseño para que encaje, que concuerde con el resto de la página. Para empezar, todas las reglas de estilo que sean exclusivas de la barra de menú se encuentran, como ya sabes, podemos ver aquí en el archivo Files, dentro de Spray Assets, en el archivo de nombre Spray Menú Bar Horizontal CSS. Como este nombre es común para todas las barras de menú horizontales, en este caso estamos usando una sola, daría igual, pero puede que usemos varias, y siempre es mejor de todos modos personalizar el nombre. Así que para empezar, una vez seleccionado, suavemente otro clic, o si no, recuerda con el botón derecho y darle otro nombre. Y ahora podemos cambiar aquí nombre, simplemente le podemos añadir tutorial. Y ahora nos pregunta si queremos actualizar los enlaces, indica que sí, que los actualice, con lo que los cambia también, recuerda que es importante, donde aparecen aquí. Ya como vemos, aparece inmediatamente con el nombre y se mantiene, por tanto, la estructura sin ningún cambio. Pero ahora ya tenemos esta barra horizontal, LCSS, con un nombre exclusivo para ella. Si añadiremos otra barra horizontal, pues ya no tendríamos el problema de confundir esos dos archivos. Es un tema también importante. Como lo es tener en cuenta ahora un tema que comentamos ya en el anterior vídeo tutorial. Ahora, al cambiar los enlaces, ya dijimos que Dreamweaver automáticamente los coloca siempre al final, antes de la etiqueta head de cierre. Y ya dijimos que esta parte, que es la forma en la cual va a tratar con el código para Internet Explorer,
tiene que estar siempre al final, antes de la cabecera. Por tanto, lo que tenemos que hacer es coger esta parte y simplemente cortarla y pegarla antes, justo aquí donde está ya el otro enlace para el archivo donde tenemos las reglas de estilo. Los pegamos y de este modo ahora sí ya nos vuelve a quedar este código de los comentarios condicionales antes del head de cierre, como tiene que ser. Con esto pasamos a diseño, da igual, simplemente ahora guardamos, recuerda por ejemplo con control S para que no haya cambios. También de vez en cuando recuerda guardar, si las tienes abiertas, las páginas CSS como aquí. Y ahora vamos a abrir el archivo CSS que acabamos ahora de renombrar, porque es un archivo nuevo, si recuerdas, por los de antes. Y recuerda que tenemos que llevar a cabo aquí este cambio para poder trabajar ahora mejor en vista diseño y con el panel de estilos CSS. Recuerda que era justo en este apartado de aquí, lo tienes si no en el anterior, pero bueno, aquí simplemente recuerda, es aquí poner una coma y ahora borrar toda esta parte, que esta parte está repetida. Esto, como decíamos, puede dejarse o no, da igual. Y ahora pues si quieres, pues para colocarlo un poco mejor, aunque esto es lo de menos, pero recuerda poner la coma y así, de ese modo, así tiene que quedar este apartado para ahora que no estén repetidas y poder trabajar cómodamente en el panel de estilos. De nuevo lo guardamos, pues con esto ahora sí ya estamos preparados para desde el panel de estilos CSS y totalmente en modo diseño. Y recuerda esa ventaja de ir viendo inmediatamente cómo afectan los cambios al aspecto de nuestro diseño. Vamos a empezar a personalizarlo para que se adapte al aspecto que tiene nuestra página en conjunto. Eso va a ser en el siguiente vídeo tutorial. Para no alargar demasiado vamos a dejarlo aquí y en el próximo terminamos el diseño. De momento nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.